Ahorita busco para ponerlo coanfitrión. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, te vamos a dar gracias en este día, ponernos en tus sabias, benditas y poderosas manos, por un día más de vida que nos regales, por ese respiro que nos has dado el día de hoy. Ponerte cada una de nuestras necesidades, familias, y pedirte que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para que podamos el día de hoy aprender cada día más, entender, que nos des la sabiduría para entender lo que vamos a compartir el día de hoy, que lo podamos acoger en nuestras vidas y ponerlo en práctica, ponerte este encuentro para que tu gracia, Señor, se derrame sobre nosotros, sobre nuestro profesor, nuestro Padre, y que María Santísima siempre nos cubra con su manto y nos proteja, nos libre de todo mal. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de cada día. Perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas, como como también también nos nosotros perdonamos a los que nos ofenden. dejes caer en No nos dejes caer tentación, en la líbranos del tentación, y líbranos del mal. en Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por la oración. Con gusto, Eh, de, Padre. sí, de nuevo, bienvenidos y buenos días a todos los presentes en el chat, aquí en el Zoom. Vamos a continuar este estudio que estamos haciendo de los sacramentos, eh, habiéndonos enriquecido un poco con la práctica que tuvimos esta presencial acá a compartir el martes pasado. Ahí vimos algunas preguntas de ustedes sobre esto mismo del sacramento. Estoy utilizando el ritualito que ustedes tienen, nada más que creo que ustedes está más actualizado. En las prenotandas voy a repasar algunas breves ideas que están por ahí para fortalecer la parte teológica, histórica y la evolución que han tenido los sacramentos. Evolución sobre todo en la parte ritual, porque como he venido hablando a ustedes, hay dos aspectos fundamentales en los sacramentos, que es la materia y la forma. Eso es lo que es invariable en el tiempo y nadie puede alterar ni variar porque eso ha sido dado por Dios, por revelación. Entonces, la materia, por ejemplo, en el bautismo, que es el agua dulce, no agua de mar, no otro producto líquido, agua. La materia en la confirmación, que es la imposición de manos o la oración, donde se piden los dones del Espíritu y el Santo Crisma. A más de los jóvenes, o jóvenes, es parte de esta materia el Crisma. La oración sería más bien la forma. En el matrimonio, la materia son los novios. En la ordenación sacerdotal, la materia es el sacerdote, la forma todas las oraciones, todo lo demás. En la Eucaristía, la materia es el pan, el vino y el agua. La forma todas las palabras de Jesús en la última cena. En la unción de los enfermos, la materia es el enfermo. Entonces, eso es invariable, ¿no? Algunas cosas resultan obvias, como la unción de los enfermos sea para enfermos. Eh, Algo que en algún momento he comentado con ustedes que no estoy de acuerdo con a veces algunos compañeros que para la Semana Santa hacen una misa para enfermos y ungen a todo el mundo, niños, adolescentes, jóvenes, adultos que están que muy bien de salud, a veces mejor que el padre, ¿no? Entonces, la materia de la unción de los enfermos es una persona enferma o una persona que prontamente se va a enfrentar a una situación donde hay riesgo de su vida, por ejemplo, que va a recibir una cirugía muy próximamente o va a tener un alumbramiento, un parto. Son cosas que ponen en riesgo la vida de la persona. Pero alguien que está diariamente en su vida, en su trabajo y no hay riesgo de nada, pues no necesita. Bien, entonces voy a estar en la prenotanda, número 3, la número 3, ahí voy a leer un poquito algunas ideas y voy a ir hacia adelante también. No olviden que yo les dejé de tarea, espero que lo hayan leído
para complementar ahora, y si no, pues que no llegue la otra semana sin que no lo hayan leído el Código de Derecho Canónico. Eso lo tienen en la internet ustedes. Son los cánones sobre propiamente los sacramentos de la iglesia, porque como vamos a ver en las prenotandas, confrontado con el código, ya hay algunas cosas que se modifican. Bien, nos dice acá en el número 3 que el bautismo es la puerta de la vida y del reino. Nos pone vida y reino en mayúscula. No olvidemos aquel encuentro de Jesús con Nicodemo, cuando Jesús está hablando sobre el reino de los cielos y la vida en el reino de los cielos. Es una vida ciertamente espiritual, pero era una total y absoluta novedad, porque Israel o judío jamás se hubiese imaginado vivir en el mismo lugar que Dios vive. Ni siquiera Dios podía vivir, digamos, en la tierra. La tierra, según la descripción de ellos, es apenas es como algo para que Dios ponga los pies. Es tan grande, tan inmenso Dios, que apenas la tierra es para que ponga sus pies. Entonces, inimaginable que se pudiera dar esta realidad de que el hombre viva en la misma casa de Dios, en el palacio de Dios. Entonces, por eso el rechazo, la no comprensión de los judíos con el asunto de cuando Jesús habla de eso. Entonces ellos se preguntan, bueno, ¿cómo se va a dar esto? De ahí la pregunta de Nicodemo. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace de espíritu es espíritu. Pero este renacimiento espiritual, dado que nosotros, como nos dice Descartes, estamos en el tiempo y el espacio, necesitamos de signos materiales que nos refieran a esos aspectos de la espiritualidad que son intangibles y que son invisibles. Espera que tengo una gata aquí jodiéndome. De la del padre Luis, oye, pero yo no tengo gatitos. Entonces, tengo que tener aquí, cuando me viene a joder, para echarle agua para que se aleje. Es que los pelillos me dan mucha alergia. Entonces, cuando habla acá la puerta de la vida, no se refiere a ese primer alumbramiento o esa primera vida nuestra en la carne, sino a esa vida eterna, a esa vida espiritual en Cristo y con Cristo. Y del reino, que también se pone acá en mayúscula, porque es el reino de los cielos. No olviden que hemos comentado, bueno, es que también a veces no sé con quién comento de varios cursos que doy, a veces no sé qué digo en qué grupo, ¿no? Pero el reino de los judíos tenían una visión mesiánica inmanente. El reino de los cielos iba a ser acá. El Mesías iba a ocupar el trono de Israel, armar unos ejércitos, ir a luchar, defender su pueblo, justo como está lamentablemente sucediendo en estos momentos, que anoche nuestra, los palestinos, grupo de palestinos de Hamas invadieron una parte del sur de Israel. Entonces, el primer ministro ahí, Benjamin Netanyahu, ha declarado Israel en estado de guerra. Están en guerra, ¿no? Y ahorita están volando por todo lado, pues, armas y todo eso. Entonces, el Mesías tenía eso, que defender al pueblo de esas invasiones, de esos que querían dañar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces, era una visión de un reino político. De hecho, todos ustedes recordarán los textos evangélicos donde los apóstoles preguntan a Jesús, ¿es ahora que vas a establecer tu reino? Cuando va para Jerusalén, o la madre de Juan que pide a Jesús que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando ya te consolides en tu reino. Y Jesús le dice, mujer, no sabes lo que pides. Como le dice Pilato, Jesús a Pilato, mi reino no es de este mundo. Entonces, cuando, acá repito, volvemos a estas expresiones, puerta de la vida y del reino, se refiere a la vida espiritual y se refiere al reino de los cielos. Por eso está ahí en mayúscula. Continúa, dice, es el primer sacramento de la nueva ley que Cristo propuso a todos para que tuvieran la vida eterna. Tenemos ahí el texto de Juan, capítulo 3, versículo 5. Entonces, es el primer sacramento, sí, es el primer sacramento. Y como lo han visto en el código también de derecho canónico, si lo leyeron, en el canon 842 nos dice, parágrafo 1, esos cositos que vemos ahí que parecen como una clave de sol se le llama parágrafo.
Para todos los cánones tienen su número y algunos se dividen en parágrafos. Parágrafo 1, parágrafo 2. Hay varios que tienen varios parágrafos. Entonces nos dice el 842, quien no ha recibido el bautismo no puede ser válidamente admitido, no puede ser admitido válidamente a los demás sacramentos. Entonces, quien no ha sido bautizado no puede recibir ningún otro sacramento. ¿Qué pasa si me viene un niño y hay ese descontrol que a veces sucede en las parroquias, catequistas, en la registración y todo, y le doy la primera comunión y no está bautizado? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, recibió un sacramento inválido. Tiene un sacramento inválido. O sea, no hubo sacramento. Hay que bautizarlo y volverle a dar el sacramento de la primera comunión. Lo mismo en la confirma. Si me llega a ser confirmado y no estaba bautizado, después nos damos cuenta. Entonces, lo mismo, el sacramento está inválido. Hay que bautizarlo y hay que confirmarlo de nuevo, porque no hubo sacramento. Aunque haya habido intención y todo, no hubo sacramento, porque sin este nadie puede recibir ningún otro sacramento. Y dice acá que es el primer sacramento de la nueva ley, porque para nosotros como cristianos, después de Cristo, pues está la ley de Cristo, que complementa todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Completa, no es que se desprecia lo anterior. Vean que usamos y reconocemos y aplicamos a nosotros los primeros, bueno, todos los mandamientos de la Torá, la ley y los profetas, como los primeros 10 mandamientos que Dios da a través de Moisés, o el decálogo que conocemos nosotros. Entonces, pero esa es la antigua ley. La nueva ley está en Cristo. Algunos dicen que son las bienaventuranzas, pero es un complemento de todo. Si decimos que la nueva ley de Cristo son las bienaventuranzas, podríamos quedarnos con esos 6 o 7 bienaventuranzas o macarismos, como también se les llama. Y va mucho más allá de eso. El mandato está en Jesús, del mandamiento, del bautizar y el sacramento está ahí, ir y hacer discípulos más adelante, ¿verdad? Y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre, vea que se habla en singular, no dice en la frase en griego, no está en plural, puede decir en los nombres de Pedro, Felipe y Juan. No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la forma trinitaria para que sea válido el bautismo. Quien no bautice utilizando esto es inválido, el sacramento. Aunque haya usado agua, son dos cosas para que haya validez: la materia, agua dulce, y la forma, en este caso las palabras, la fórmula trinitaria. Como lo vimos acá en el ensayo, yo no puedo decir en nombre de la comunidad te bautizo, porque ya estoy alterando la forma dejada por Jesús, la oración que Jesús nos hace. Y esa fórmula, esa frase nadie la puede cambiar porque es de derecho divino. Tenemos derecho divino y derecho positivo. El derecho divino es lo que ha salido de la boca de Dios como un mandamiento. Y el derecho positivo es lo que la Iglesia ha venido redactando a través de los años, y lo tenemos casi todo en el Código de Derecho Canónico. Esa es la norma positiva de la Iglesia, aparte de algunas otras cosas que los papas puedan mandar a través de algunos documentos como motu propio, alguna bula, alguna encíclica, mandar algunas cosas de fe y costumbres ciertamente para todo el pueblo. Entonces, como vimos acá, yo no puedo decir en nombre de la comunidad, en nombre de la parroquia de Bagaces, en nombre de la parroquia de Huipilapa, no sé, te bautizo, no. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, y ya lo vamos a ver más pronto, los 3 tipos de bautizo. Número 4, otra idea. El bautismo es además el sacramento por el que los hombres son incorporados a la iglesia, integrándose en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Entonces, así como a veces vamos a algún lugar, algún
algún lugar y podemos encontrarnos un letrero que nos diga, nos reservamos el derecho de admisión. De tal manera que ahí no puede entrar todo el mundo. Vamos a tener algunos requisitos para que las personas puedan entrar ahí. Yo creo que les comentaba a ustedes que estoy con la intención de traer la Fundación de Caballeros de Colón a Costa Rica. Eso solo para varones primero, y solo pueden entrar a sus sesiones, a sus reuniones, los que ya han sido incorporados en alguno de sus grados, por lo menos al primer grado de los Caballeros de Colón. Entonces, nadie puede entrar ahí a esas sesiones, solo los que están ahí incorporados. Entonces, nadie puede decirse, yo soy iglesia, si no ha sido bautizado. Quien no ha sido bautizado no es miembro de la iglesia. Solo está bautizado, no ha recibido la Eucaristía, la penitencia, la confirmación, no importa. Pero ya por el bautismo, ya es miembro de la iglesia. De una iglesia que se está construyendo, porque cada día que se agregan nuevos bautizados se va acrecentando no solo el número de bautizados, sino que ese cuerpo pues se va manteniendo. No sé, bueno, imaginemos un juego de Legos, tal vez. Un juego de Legos. Cuando alguien se bautiza, yo ya tengo un cuerpo formado. Cuando alguien se bautiza, yo pongo un Lego ahí para reforzar esa forma. Si alguien se muere, pues digamos que saco un Lego, pero alguien viene y ya lo pongo ahí, digamos. Vamos sustituyendo. Pero está día a día construyéndose ese cuerpo, que no es sino el número de los redimidos, el número de los salvados, los que esperan. Porque yo puedo ser bautizado y pertenecer a la iglesia, pero puedo hacer algo que me autoexcluya de la comunión de la iglesia, de la comunión del número de los redimidos. Y ese es el pecado. El pecado me puede mantenerme autoexcluido de esa comunión con la iglesia. Entonces es como si yo estuviera fuera del cuerpo de Cristo, aunque esté bautizado. Más abajo dice, en efecto, es este efecto indeleble. Bueno, vamos a seguir para completar esta idea. Entonces, en el espíritu, raza elegida, sacerdocio real. Es también vínculo sacramental de unidad que existe entre todos los que son marcados con él. Era lo que les decía de ese vínculo de unidad que nos mantiene unidos espiritualmente a unos con otros. Un momentito para consumir un Zorritone para evitar la alergia. Es también dice el vínculo sacramental. Recordemos que la palabra sacramentum es camino, vía, de algo que no podemos percibir, etcétera, con nuestra simple vista humana, son los ojos de la fe, que nos unen unos a otros y nos provee de un efecto de la gracia divina. Bien, marcados con él. En efecto, es este efecto indeleble, esa es la frase que quiero recuperar. Indeleble quiere decir que no se borra. No se borra. Hay algunas personas ahora que vienen a veces vienen a hacer, algunos vienen a hacer apostasía a la oficina de la casa cural. Entonces, mire, señorita, señor secretario, yo quiero que el cura me borre del libro del bautismo. Entonces, quiere decir que él no quiere ya pertenecer a la fe católica. Está haciendo apostasía, está renegando de su fe, de sus creencias. Eso se llama apostasía. Entonces, ya no, ni modo, tenemos que aceptar la voluntad porque todos somos libres y Dios no tiene obligado a nadie. Entonces, yo lo ponemos en la zona marginal. Bueno, el señor, la señora compareció el día tal, del mes tal, del año tal, donde declaró firmemente, teniendo uso de sus facultades mentales y físicas y volitivas, etcétera, que quieres ser borrado o hace clara apostasía de la fe. Y no quiere que se reconozca su sacramento. Bueno, algo siga, no sé. Pero aunque él diga, haga esta apostasía y todo,
está bautizado, eso no se lo puede quitar él, ni se lo puede quitar Satanás, ni un papa, ni 1000 obispos, ni 1000 demonios, ni 3000 ángeles. Está bautizado, ha recibido una gracia, una marca, por así decirlo. El 666 dijo el Apocalipsis. Ha recibido un sello, una marca indeleble. Eso no se lo puede quitar él. ¿Eh? Eso no, pero solo esta marca indeleble solo sucede con 2 sacramentos de la iglesia: el sacramento del bautismo y el sacramento del orden sacerdotal. Tú eres sacerdos in eterno. El día que fui ordenado, que la iglesia me dio, me transmitió el poder, la gracia de la orden sacerdotal, esa es para siempre y siempre, en esta vida y después de la muerte. Así se entiende teológicamente, ¿verdad? Que yo veo el sacerdocio en función de esta vida. Ya en el reino de los cielos, Dios no va a necesitar que yo sea sacerdote, porque allá ya no se necesita. Él es el que lleva adelante ya la presidencia de toda la asamblea litúrgica. No hay copresidencia, imagino. Pero bueno, entonces son los 2 sacramentos que ejercen un sello indeleble. La iglesia puede reducirme al estado laical, que es como se llama ahora la reducción al estado laical, o en el caso de los diáconos también la reducción al estado laical, pero esa marca está ahí. En el caso del sacerdote es para siempre y esa marca de la caridad del diácono también es para siempre. Entonces, esto es importante. Este efecto indeleble, expresado por la liturgia latina en la misma celebración con la aclamación de los bautizados en presencia del pueblo de Dios, hace que el rito del bautismo merezca el sumo respeto de todos los cristianos y no esté permitida su repetición cuando se ha celebrado válidamente, aunque lo haya sido por hermanos separados. Entonces, es tan indeleble que, repito, si ya en cualquier secta que haya bautizado un bautizado, porque esto es muy importante, ¿no? El que va a bautizar puede ser cualquier bautizado. Un no bautizado no puede bautizar a otro, pero un bautizado sí, y puede ser cualquier persona. Por alguna emergencia, eso que llamaban antes nuestros abuelos el agua del socorro, pero era bautismo propiamente. Entonces, se reconoce si está presente la materia y la forma. Eso es lo único que hay que averiguar. Aunque lo hayan bautizado en el río, en una laguna, pero es agua dulce. ¿Lo bautizaron en el mar? No, ya ese no es válido. Ya ese no es válido. Entonces, ¿por qué se está ahí respetando la materia? Bien, una otra idea, dice en el número 5, el bautismo, baño del agua en la palabra de vida, hace a los hombres, varón y mujer, partícipes de la naturaleza divina e hijos de Dios. Entonces nos hace partícipes en el desarrollo de la visión corporativa que nos habla San Pablo, ¿no? Somos un cuerpo del cual Cristo es nuestra cabeza. Y si toda la integridad física, si toda mi integridad ontológica física es de hombre, no soy como esas criaturas míticas de las culturas celtas o griegas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Que era mitad como un centauro, por ejemplo. Cabeza de hombre, brazos de hombre, tenía brazos de hombre, o creo que no, y cuerpo de caballo, un centauro, ¿no? Entonces, no. Ahí hay 2 naturalezas, por decir hombre, hombre y caballo. No, todo mi ser es enteramente hombre, humano, no divina, pero el sacramento del bautismo espiritualmente me une a al cuerpo divino de Jesús, de una manera que no podemos del todo apreciarla, o comprenderla o explicarla. Anita, abre su micrófono y la escuchamos. Padre, me queda esa duda. Bueno, dice, el bautismo lo puede administrar a un no católico que haya recibido el bautismo en su congregación, siempre que haya usado la materia que mencionó, que sea el agua dulce y la fórmula en el nombre de la Santísima Trinidad. Como estas iglesias que han proliferado no tienen registro, yo creo, ni nada. La verdad que alguien que quiere integrarse a nuestra iglesia católica,
Y ahí, generalmente lo primero que hacen también en estas congregaciones es echarlo al río y bautizarlo y todo eso. Pero de ahí, la verdad que queda la duda bueno, por ahí estaba leyendo en el código que pues los testigos precisamente para eso son, aunque a veces no entendemos para qué son los padrinos y es solo para los regalitos, pero Ujú. este, ¿cómo se hace para saber si ya fue bautizado o no? Generalmente la gente no tiene noción de eso. Y el otro consulta, padre, es que también para recibir el sacramento del matrimonio también se exige que tenga los sacramentos anteriores, el bautismo, la confirma, ¿verdad? Lo de la primera comunión, pues desde ahí hacen, pero ¿cómo hacen en esos casos cuando la gente no tiene noción si fueron o no fueron bautizados, si recibieron o no recibieron la confirma, para poder recibir el sacramento del matrimonio? Y que si el de la primera comunión se integran, bueno, todos los sacramentos se pueden integrar en un mismo acto. Bien, mientras, como decía, primero que el que va a bautizar sea alguien bautizado. Segundo, no importa, nos dice acá de qué religión pertenezca, bautista, metodista, anglicana, pentecostal, séptimo día, etcétera. Si esa persona usa la materia propia de ese sacramento, estamos por ahora hablando del bautismo, agua y la fórmula trinitaria, esa persona está bautizada. Si luego viene y hace una conversión al catolicismo, pues tenemos que hacer una previa investigación para ver si esa persona fue bautizada con la materia y la forma que hace válido el sacramento del bautismo. Sea a través del testimonio de sus padres o sea el testimonio de la misma persona, porque a veces los bautizan ya adolescentes o jóvenes o adultos, ¿no? Muchas veces las conversiones de ellos son del catolicismo pasan a ellos, o si han nacido ahí, pues podemos obtener el testimonio de algún familiar. Si aún así no pueden aportar ellos el testimonio y no están seguros, entonces se realiza el sacramento sub condiciones. Se los voy a poner ahí en el chat para que tengan la palabra técnica. Sub condición en latín, bajo condición. Eso es lo que significa. Entonces, si no tenemos certeza, porque esa persona no puede aportar el testigo o alguien que nos dé la certeza de que fue bautizado con agua dulce y usando el nombre del Padre, entonces lo bautizamos. Entonces decimos, vamos a bautizar. Y dice, yo te bautizo, o bajo la condición de que si no estás bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a operar ese sacramento? Que si no estaba bautizado, va a bautizarlo. Lo va a incorporar al cuerpo de Cristo, integrarlo a esta naturaleza divina de Jesús. Se abrirá para él la puerta de la vida del reino de los cielos. Y aparecerá él, se hará en él esa marca indeleble de hijo de Dios, de adopción. Pero si ya está bautizado, entonces no pasa nada. No opera nada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace, un bautismo subcondición. ¿Qué pasa con el sacramento del matrimonio? Bueno, el sacramento sacramento del matrimonio es un sacramento, lo dice Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre, ha sido la disciplina eclesiástica en 2000 años de historia de la iglesia, la que ha puesto, entre comillas, como requisito que tenga los sacramentos, tenga completo los sacramentos de la iniciación cristiana, que son confirmación y Eucaristía. Pero si nos vamos a la narrativa bíblica, no había sacramentos de iniciación cristiana como tal, 3 sacramentos para que hubiese sacramento del matrimonio. Esto se ha ido agregando a través de los concilios, de la iglesia, del desarrollo de la codificación canónica.
Entonces, por eso es que se puede realizar el matrimonio de una persona bautizada católica, aunque no tenga la primera comunión y no tenga la confirmación. Esto se puede dispensar, se va a dispensar, y el obispo es el que lo hace. Entonces, el obispo va a concederle la gracia a esta persona. ¿Por qué? Porque si estas personas no se casan, entonces van a seguir con el pecado de fornicación, por ejemplo, con un pecado grave. Entonces, para el bien espiritual de esta pareja, se le va a conceder la gracia que aunque no tenga esos sacramentos de penitencia, de Eucaristía y confirmación, pueda contraer el sacramento del matrimonio para que no esté cayendo en el pecado mortal de la fornicación. Se concede esta gracia. Y se les exhorta durante el proceso, puede ser que durante el proceso de preparación, se les pueda administrar, como dice el código, sin peligro grave, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confirmación. Simplemente. O si no, bueno, no lo tienen, se les dispensa y ya. No es que decir, bueno, mire, los vamos a casar, pero vea que después de casado usted tiene que hacer la catequesis para que haga la primera comunión y la confirmación. Ya eso no se le puede decir porque eso es una condición y ningún sacramento puede darse bajo ninguna condición. El sacramento que yo le digo, no lo voy a casar, pero después usted tiene que hacer la primera comunión y la confirmación, es un matrimonio válido pero ilícito, se llama. O sea, sí hubo más sacramento del matrimonio, pero fue ilegal porque yo le puse una condición y no puede haber ninguna condición para ninguno de los sacramentos de la iglesia. Entonces, el párroco, o en el caso de los diáconos, a la hora de que se hagan una presentación matrimonial, esto lo podría hacer hasta un laico. Cualquiera de las compañeras que están acá podría ser instruir a la persona una presentación matrimonial. Entonces, hasta abrir el expediente, no se le puede, no está bautizado, no tiene primera comunión, no tiene confirma. Bueno, vamos a pedirle la licencia al obispo, la dispensa. Vamos a pedirle la dispensa al obispo. Espere, voy a llamarlo o voy a anotar acá que el párroco pida esa dispensa para que su matrimonio sea válido y además lícito. Pero no se le puede decir, repito, porque hay muchísimos matrimonios que están ilícitos, válidos pero ilícitos, porque el párroco o el vicario les ha puesto esa condición. Pues vamos a casar, pero ustedes tienen que confirmarse después. No, no, si quiere la persona confirmarse, si quiere hacer la primera comunión después, fantástico. Uno le puede exhortar, ojalá que más adelante usted tome la decisión, usted, no es que lo voy a casar, pero tiene que, no, ya no es una decisión del otro, yo le estoy imponiendo una condición. Bien, entonces recuerden esto, ningún sacramento puede tener condición. Si no tenemos certeza del bautismo, se hace del bautismo, se hace un bautismo sub condiciones. Y eso solo existe en el sacramento del bautismo. Si no tenemos certeza de que la persona fue confirmada, no la vamos a confirmar de nuevo. Ya se deja así el asunto esto. Don José, abre el micrófono y le escuchamos. Ok, sí, gracias, padre. ¿Qué pasa si eso sucede y me doy cuenta, digámosle, el tiempito? ¿Qué hacen conmigo? ¿O cómo está la cosa con eso? ¿Sobre qué cosa? Sobre el bautizo que es de lo que estamos conversando, que es o sea, que me pusieron una cuestionante, pero lo sé, o sea, me doy cuenta hasta, no sé, 1 o 2 años después. Entonces, ¿qué? Yo puedo anular, me tienen que volver a hacer el sacramento, ¿o cómo está la cosa? Si fuera del matrimonio, que yo le dije, mire, los voy a casar, pero ustedes tienen que confirmarse después. Es válido el sacramento, como le decía, sí hubo sacramento, pero fue ilícito. Entonces se hace una sanación in radice, que se llama. Entonces yo los hago comparecer y bueno, yo les digo, mire, su matrimonio se realizó, fue válido, pero tengan claro que no están obligados ustedes a realizar la confirma para que pues, ya se haga como válido todo, entren en acción, en operancia su sacramento.
No, el primer momento estaba funcionando, ¿no? Entonces lo que se hace es como un diálogo con las personas para sanar eso en la mente, porque eso se deja en la mente de la persona. Sí, me autorizaron casarme, pero luego tengo que confirmarme. Ahora me aclara, me casaron, bueno, me casaron no, porque ellos se casaron, ¿no? Me dieron la bendición y no estoy obligado a confirmarme, ni estoy obligado a hacer el sacramento de la Eucaristía. ¿No? Aclarar esa parte para resolver la ilicitud del sacramento. Y en el caso del bautismo, si hay duda, aún sea una duda mínima, debe bautizarse con todos los ritos. ¿Qué pasa ahora si fue bautizado con agua y la fórmula trinitaria en la iglesia protestante, donde ellos no tienen la crismación? Entonces yo puedo completar, hago el rito, los ritos complementarios, como es sobre todo el de la crismación. Lo unjo con el santo crisma porque esa es la parte que nos da nos ayuda a tener esa materialidad de lo indeleble. Vamos al número 4. Dice, en efecto, este efecto indeleble de esa unidad con Cristo y con los demás, expresado por la liturgia latina, en la misma celebración con la crismación de los bautizados en presencia del pueblo de Dios, hace que el rito del bautismo merezca el sumo respeto de todos los cristianos. Entonces, esa crismación, si una enfermera bautizó a un niño en la unidad de neonatos intensivos, el niño logra recuperarse, está bautizado, simplemente le vamos a poner la crismación. Vamos a completar lo que no se le dio. Eso es lo que se hace con los bautismos en otras sectas o en otras religiones. Bien. Vamos adelante. El número 6 dice, en estos efectos indeleble y nos une al pueblo de Dios, puerta a la vida eterna, al reino de los cielos, miembro de Cristo, el cuerpo de Cristo, etcétera, y son muy superiores a las purificaciones de la antigua ley. Los realiza el bautismo por la fuerza del misterio de la pasión y resurrección del Señor. Porque el bautismo no es algo que se haya inventado Jesús. Ya habían abluciones o baños rituales de purificación en el pueblo judío. Hasta era una especie de matrícula. Los papás traían a mí, sus hijos, para decir, mire, rabino, maestro, yo quiero que tú eduques, instruyas a mis hijos en la Torá, los Nevín y los profetas, la ley de los profetas. Entonces yo puedo hacer como un bautismo para aceptarlo. Bueno, voy a purificarte el mal, del mal, de todo esto, limpiarte, para darte ahora la pureza de la fe, la verdad de la Torá, la verdad de la palabra, ¿no? O si había quedado impuro por alguna situación, había pasado sobre una tumba sin darme cuenta, entonces tengo que hacer ayunos, penitencias y recibir baños, abluciones, iba a una piscina a limpiarme, a purificarme. Por ejemplo, la mujer judía, todavía hoy en día, en Israel o donde hay ellas, normalmente en las sinagogas, ahí al lado, etcétera, hay una pequeña piscina donde ellas cada mes, después de pasar el periodo menstrual, si no quedaron embarazadas, sin un embarazo, tienen que ir a purificarse. Ahí entran, se bañan y ya salen purificadas, ¿no? Entonces vean cómo hay baños no bautismales, baños con agua. Hay estos ritos de agua, de baño, de limpieza, de pureza. Todo esto viene de la tradición del judaísmo veterotestamentario, del Antiguo Testamento. Entonces no es una novedad. No, Juan no se está inventando echarle agua a la gente en el río Jordán. No, esto ya está en las costumbres del judaísmo. Nada más que no de la manera masiva como lo está haciendo Juan en el momento previo para Jesús, ¿no? Eso sí no era, venían un día, un maestro venía con 5 o 6 nuevos discípulos, los bautizaba y daba una ablución, una purificación en el río y ya subían o en alguna piscina o algún lugar, pero no es algo nuevo. No es algo nuevo. Y como sigue siendo el número 6, todo esto, el bautismo en efecto conmemora
más adelante, y actualiza el misterio pascual, haciendo pasar a los hombres del pecado de la muerte a la vida. Entonces tiene ese sentido de limpiarnos, purificarnos del pecado, de todas sus influencias, para darnos la gracia, devolvernos la gracia. ¿Cuál gracia? Aquella gracia que tuvieron, se le concedió al ser humano, se le concedió a Adán y a Eva, que tenían a Adán y Eva antes de pecar. Es lo que llamamos la gracia original. Lo que se nos devuelve es la gracia original, antes del pecado, en donde el hombre no tenía vergüenza de sí mismo, no había en su corazón rencor, odio ni nada, y hablaba con Dios y Dios estaba en comunión con el hombre, y el hombre en comunión consigo mismo. Hasta después del pecado es que viene la desunión. Ahí está ruptura. Bien, vamos al número 7. Dice el número 7, la preparación al bautismo y la formación cristiana es tarea que incumbe muy seriamente al pueblo de Dios. Es decir, a la iglesia que transmite y alimenta la fe recibida de los apóstoles. Aquí hay dos cosas, preparación al bautismo y formación cristiana. Preparación al bautismo. Vamos a ver si lo encuentro. Sí, el canon 843, parágrafo 2, dice, bueno, voy a leerlo todo, los pastores de almas, es decir, los obispos, los sacerdotes y los demás fieles diáconos, cada uno según su función eclesiástica, tiene obligación de procurar que quienes piden los sacramentos se preparen para recibirlos con la debida evangelización y formación catequética, atendiendo a las normas dadas por la autoridad eclesiástica competente. Entonces, el canon nos recuerda que es parte de la norma. Cualquier bautizado puede pedir cualquier otro de los sacramentos de la iglesia, pero se le pone, dice acá, una formación catequética, que tenga que llevar una formación catequética. Esperé porque no me preparé para esta parte. Pero cuando se habla del párroco, es el párroco el que le va a tocar que acreditar si esa persona, está acá, del voto, es el párroco el que le va a acreditar si esa persona tiene la suficiente preparación. Entonces, el consentimiento matrimonial, eso está más adelante. Entonces puede ser que no necesariamente tenga que recibir. Ahora, acá en nuestro país, en Costa Rica, hay un proceso al que todo el país se ha sometido de acuerdo a los obispos. Y es llevar ese proceso de catequesis que tenemos ahora. Hace como 22 días tuvimos una charla con el que hasta hace poco era el encargado a nivel nacional de la catequesis. Y entonces yo le hacía, bueno, ver que esos catecismos hay muchos errores, bueno, eso es lo menos, hay muchos errores de reacción y todo lo demás, pero muchas veces no responden a nuestras realidades diocesanas. En muchos temas que realmente no está, para mí no están bien desarrollados esos catecismos, en algunas partes. A mí no me parece la forma de desarrollar. Entonces yo le decía a él, ¿qué pasa si aquí en nuestra diócesis, porque el derecho lo dice, ¿no? El canon, el derecho canónico, ¿qué pasa si en nuestra diócesis hacemos un catecismo, digamos, para las personas adultas que van a contraer el bautismo, para los catecúmenos? Entonces me decía, bueno, no hay ningún problema, si el obispo lo aprueba, no hay ningún problema. No hay problema con la comisión de catequesis, pero yo sé que ellos van a brincar y van a decir, no, este catecismo, ¿para qué van a hacer un catecismo diocesano si ya tenemos un catecismo nacional, etcétera? Pero como él mismo lo reconoció, es un catecismo que yo le decía, él me decía, es que esto no se ha hecho en un escritorio, esto se han hecho muchas pruebas, muchos test, pero le digo, él ponía el ejemplo que en su parroquia, después de misa, había varias veces convocado a la gente para analizar esto.
y nos decía, ¿y nadie se quedó? ¿Nadie se quedó? Y se quedaron dos nada más. Entonces, a eso llama él esa prueba de campo sobre el desarrollo de los catecismos. Pero esa es una visión metropolitana, esa es una visión de la gran área metropolitana. Tiene una visión urbana, una visión rural. ¿Qué hago yo? Algunos de ustedes son catequistas. ¿Qué hago yo? Bueno, el año pasado estuve sirviendo en la hermosa parroquia de Upala. ¿Qué hago yo en la parroquia de Upala, allá en Birmania, en la Virgen, o en las Mercedes, donde no entra ni la internet tica, si a veces la nica, ¿no? Y les pone ahí con su celular, vea el código QR y saque el resto de la información o saque esto para que oiga esta canción, para que esta oración. Digo, ¿cómo hago para eso? ¿Cómo hace el catequista para ese asunto? Aparte de que va a tener que gastar, y no es gente rica, gente pobre, le voy a poner a gastar su recarga para la catequesis si es que le entra la señal. Y no debe ser así, o es que sino que el párroco le pague para que tenga recarga para desarrollar la catequesis. Paguemos la catequesis. Entonces, bueno, no están pensados para muchas de nuestras zonas rurales acá del Guanacaste. Si quieren la misma carretera interamericana, a veces no tenemos señal, ¿no? Y entonces dice el catecismo, ustedes lo han visto, sí, ¿verdad? Viene un código QR y todo lo demás ahora para nuevos catecismos. Si no, vean, y ustedes ya como personas ya de ustedes están teniendo un elevado nivel de formación, sobre todo a través de mí. Los demás no sé, pero conmigo sí. Son cosas que debemos de leer y cuestionarlas. Yo compro los catecismos y los leo. Aquí están, no es que estoy hablando de la nada, no, aquí tengo, estoy haciendo el estudio del catecismo último sobre el catecismo de adultos, que en realidad no. Yo, como decía un día la vicaría, perdone que me salga el tema. ¿Cómo hago ya si me viene un médico a mí, un médico, imagínense la preparación de un médico, de un abogado, de un ingeniero civil, topógrafo. Padre, mire, en mi casa siempre han sido ateos toda la vida, nunca ha habido una Biblia, nunca ha habido nada, nunca una imagen, nunca nada, pero yo quiero hacerme católico. Y entonces, desde la primera clase te hablan a ti del Papa. Y esa persona puede decir, bueno, ¿y quién es el Papa? Tome su Biblia, es que en mi casa nunca había una Biblia. El magisterio, ¿qué es el magisterio? ¿Eh? ¿O qué pasa si me viene una persona del protestantismo? O sea, hay muchas cosas que aclarar en estos catecismos de adultos. Yo les decía, nada de eso está ahí. Y copiaron como de otro catecismo de Chile, no sé qué, un copy-paste, debería hacer nota en la redacción. Entonces, no, digo, esto no está bien. Pero muchos compañeros nunca leemos, nunca vemos, lo pasamos, lo damos y no. Entonces, el párroco es el que va, para volver al tema, a acreditar. Puedo tener una persona de esas muy preparadas y esa persona ha oído y hasta bien se ha formado ha leído sobre la Eucaristía o el bautismo en la internet, etcétera. Y yo me siento a platicar con ella y veo que esta persona tiene conocimiento, entiende. Bueno, pues con una media hora, una hora ahí en la oficina, platicando, escuchando a esta persona sobre lo que va a recibir, lo que ella entiende, yo puedo decir, no, usted entiende lo que es el sacramento, sabe lo que va a recibir y lo hallo capacitado para cumplir con esa catequesis, con eso que nos dice acá, la preparación, aquí dice el bautismo, pero es la preparación para cualquier otro sacramento. Hay una preparación para recibir un sacramento y luego está segundo, la formación cristiana. Eso es otro que yo le decía al padre que vino, ¿no? Todos los catecismos, pareciera que más que preparar para un sacramento, están en función de una formación cristiana permanente. De hecho, se habla así, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, y ahí van. Es una formación permanente. Dentro de esa formación incluyen la preparación al sacramento. Yo creo que debería darse haber un catecismo propiamente para prepararlo para el sacramento y luego eso de la iniciación cristiana. Eso es de formación permanente. Si la persona quiere seguir en una formación permanente, que siga con cuarto nivel, quinto nivel, sexto nivel, séptimo nivel. Pero, ¿qué pasa si llega la confirmación? Vean ustedes, es que eso se las trae, ¿no?
se las trae y me dice, llega a la catequesis para confirmación y ha pasado, que hay algunos de ustedes que son catequistas. Llega el chico de 15 años tal vez y dice, mire, vengo a matricularme para la catequesis. Bueno, deme su comprobación de que hizo cuarto, quinto, sexto y séptimo nivel de perseverancia. No lo he hecho. Ah, no, entonces no puede aceptarse en el sacramento. No puede aceptarse el sacramento porque no ha hecho perseverancia. En algunos casos los devolvían a perseverancia o ahora hacen un proceso de nivelación. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño termina la primera comunión y con esos niveles de perseverancia yo le estoy diciendo, usted no se va a poder confirmar si no hace estos niveles de perseverancia. Ya hay aquí una condición. Y todos los sacramentos no pueden tener ninguna condición, ni antes ni después. No pueden tener ninguna condición. Esta preparación no podríamos entenderla como la preparación al sacramento como una de esas condiciones, ¿no? Pero es que es una preparación propiamente para el sacramento, pero es que ahí viene para toda la vida. Es esa instrucción permanente, esa evangelización permanente, que está bien y es buenísima, ¿no? Y hay que para que la persona se adoctrine y madure. Pero como yo les decía a ustedes en otro momento, perdonen que no sé si un desahogo o qué, yo es que quiero que ustedes cuestionen porque cuando ustedes se reúnen, hablen en su grupo, en las comisiones, ustedes también lleven esas cuestiones. ¿Qué efectividad ha tenido el proceso catequético en Costa Rica? Llevamos alrededor de casi 40 años con este proceso catequético y puede que muchos en otra América Latina lo envidien. Pero piense usted, eso ha generado fidelidad. O sea, uno de esos niños que empezaron este proceso de catequesis hace 40 años, digamos que ya tiene 40 años o tiene 50, lo ha hecho mejor cristiano, le ha dado más conocimiento cristiano, le ha dado fidelidad a la iglesia, es activamente participativo en la comunidad, es un líder, una persona evangelizadora. ¿Ha logrado esto la catequesis? ¿No? No van a misa, no quieren participar, no quieren colaborar en los grupos. Entonces, todo ese proceso, puedo decir, qué efectividad o qué está generando, qué está haciendo, para qué estoy malgastando y desgastando catequistas personas si eso no está generando, no está produciendo. O sea, que tiene que ser algo. Hay que evaluar esto. Bueno, entonces veamos que no está bien y cambiemos la metodología, el texto, etcétera, para que genere cristianos comprometidos, que vayan a misa, que evangelicen, que colaboren, etcétera. No sé, si alguno de ustedes tiene alguna opinión, les oigo, que eso es para... A mí me interesa mucho que cuestionemos para ir adelante con todo esto. Si alguno tiene algún comentario, bien. Si no, voy adelante. Entonces, vean que el párroco puede decir, con esta hora que platiqué, vi que usted tiene la suficiente conocimiento sobre lo que va a recibir el sacramento. Lo admito al sacramento del bautismo. Ah, después viene la coordinadora o el coordinador de catequesis. Mire, padre, a mí no me parece que usted a esa persona sin ninguna preparación, que no llevó la catequesis que está en el libro, que no llevó las charlas, que no llevó eso, usted lo admitiera al bautismo. Entonces, hay que decirle al catequista, bueno, usted viene aquí porque está ignorando que yo como párroco tengo la autoridad de decir si esta persona no está preparada para este sacramento. Y que ese catecismo que te dan, ustedes lo saben, si quiere el catecismo del bautismo, que ahora ha cambiado, no solo es para la preparación del bautismo, sino que lleva muchos otros asuntos sobre lo que es la formación cristiana permanente, la formación de la vida, la doctrina cristiana. Mezclan las dos cosas en el catecismo y para mí no debería ser. Debería ser uno el catecismo para el sacramento que te pueda preparar, no sé, en 3, 4 sesiones y otro catecismo para adultos sobre la vida, sobre la doctrina, etcétera, que la persona quiera formarse e instruirse, ¿no? Pero es importante que nosotros clarifiquemos. Y si el párroco me dice, mire, ya hablé con esa persona, tiene suficiente conocimiento, lo admito al bautismo, no haya ninguna crítica, ningún reclamo, excelente. El párroco tiene esa potestad, o el párroco que le dice, mire, usted diácono, ministro, usted Anita, Teresita, mire, hable con fulano, vea qué entiende, si está suficiente. Sí, sí, padre, bueno, vamos adelante. Don Zacarías, abre su micrófono y le escucho.
Chamo. Padre, yo tengo una inquietud, más que nada. Yo he visto, por ejemplo, aquí en mi parroquia, y también lo he visto en otras parroquias, que ha sucedido que se les da una preparación a unos niños para la confirma, a unos adolescentes o niños de primera comunión también se les ha preparado. Ha habido unos catequistas que se supone que están bien preparados, se los han preparado bien, pero el mismo párroco se queja que después de que ha pasado todo este evento, ya después otro día, 8 días después van a misa y la mayoría de los niños no están. Y dice el padre, ¿dónde están esos niños que han sido formados? Entonces ahí hay algo que está fallando, pero no sabemos si es que el niño no le interesa o los papás no se interesan o el catequista no ha hecho el trabajo bien, porque es una situación bien complicada y es verdad, es decir, esos niños se van y de vez en cuando van algunos a misa. Entonces, es decir, algo siento yo que está fallando, pero no sé, tampoco, no hay un termómetro ahí o hay algo ahí que se debe hacer, escudriñar un poco más eso, a ver qué es lo que pasa, porque de verdad, un poco de niños, porque están obligados a ir, van, pero una vez que ya han recibido el sacramento, entonces ya desaparecen, entonces como que hay algo, como que se les está imponiendo algo, pero ellos no lo están viviendo, no lo están disfrutando. Hay algo que falla ahí en la iglesia, digamos, catequista o lo que sea, no sé. Esa es mi inquietud. Hay algo que hacer, hay algo que investigar, no sé, creo yo. Sí, pues eso es a evaluar todos los aspectos, el catequista, la metodología, el texto, la formación, todo eso son aspectos a evaluar. ¿Alguien más que tenga alguna opinión? Si no, para ir adelante. Padre, Padre, en eso que dice Zacarías, realmente la formación del niño, hablando del niño o del joven, es en el hogar, no es el catequista. El catequista complementa. El problema que tienen, que en la gran mayoría de los niños es que los padres le dicen, vaya a la catequesis, vaya, vaya, pero ellos no le dan el sustento a ese niño. En la mente de ese niño, él es como ir a la escuela, él va, disfruta, pero no entiende la importancia de lo que está aprendiendo. Entonces los padres somos los que tenemos que enseñarle a nuestros hijos la importancia de este proceso, acompañándolos y haciendo vida el proceso. Pero si no se hace vida el proceso, entonces el proceso decae en el niño, principalmente en el niño, porque él no tiene la madurez para asumir esa responsabilidad de decir, es que esto es lo que más me conviene a mí. Usted le puede preguntar a los chiquitos, la mayoría dice que la catequesis es aburrida, porque ellos no están entendiendo qué es lo que se les está dando. Van en un proceso porque los mandan, pero no porque realmente el niño sepa qué es en sí ese proceso que está llevando y el por qué y lo importante que es para su vida, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, a un compañero que de ahí, como usted dice, no debería ser una obligación, pero es parte de la formación del niño que asista a la Eucaristía, ¿verdad? Para que él vaya formándose y recibiendo el adoctrinamiento y todo. Pero me decía, pero ¿por qué le dicen al niño que tiene que ir, que es obligación ir, si uno va cuando uno quiere? Le digo, el problema es que si los dejan que cuando quieren, entonces no van, ¿verdad? Y me dice, pero es que yo considero que no debería exigirse nada. Y le digo, entonces, ¿para qué usted quiere que su hijo haga la primera comunión? Para que se pueda casar algún día. O sea, simplemente el papá nunca fue a misa, nunca le importó la formación de la muchachita en este caso, pero él sí quería que lo tuviera, pero por aquello que se fuera a casar. Entonces ahí no hay nadie en la casa, que es donde pasan la mayoría del tiempo, que lo haga que él vea la grandeza de los sacramentos y que se enamore de ellos. Y si uno no está enamorado, no puede enseñar a nadie a enamorarse, ¿verdad? Es lo que yo pienso, yo creo, y para mí la mayoría de estos males es en el propio hogar donde empiezan y donde no se hace lo suficiente y se cree que con solamente una hora o hora y media que el catequista dedica por semana, no a uno, sino a 10, a 15 o a 20 o a 30 niños,
que eso es suficiente y los padres se desligan digamos, no hablemos de obligación, pero sino de su responsabilidad como cristianos a la hora de que cuando fueron a que se lo bautizaran, dijeron que ellos se comprometían a que esa personita pues fuera criado en la fe, ¿verdad? Y en el canon 774, en el parágrafo segundo dice: antes que nadie, los padres están obligados a formar a sus hijos en la fe y en la práctica de la vida cristiana mediante la palabra y el ejemplo. Antes que nadie, formar a sus hijos en la fe y en la palabra, en la fe y en la práctica de la vida cristiana. Yo lo que quiero que distingamos es que hay dos tipos de preparación y formación. Una es la que se pide como un requisito, y no es que o sí o no, ¿no? Como un requisito vehementemente para recibir el sacramento. Y otra formación es a través de lo largo de la vida del creyente, sea durante su niñez, adolescencia, juventud, vida adulta, etcétera. Ahí, esa es otra formación. Yo lo que creo es que los catecismos fusionaron ambas formaciones. Y entonces, por eso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles de catequesis, ¿no? Bueno, debería ser un catecismo para el bautismo, un catecismo aparte para la primera comunión, no sé, unos meses nada más, y otro que siga adelante para la formación cristiana, pero los han mezclado. Entonces, esa es una confusión que hay que clarificar, pero sí, ciertamente los padres tienen la obligación de esto. ¿Quién? Creo que Anita quería hablar y después don José, o no sé si don Anita ya siempre no, si no don José. No, era lo mismo que dice Carlos. Definitivamente, yo he visto que eso del ser obligados a ir a misa no entiende sino como una obligación, y muchas veces los niños van a misa con algún vecino o solos porque los padres no los pueden acompañar, pues no tienen tiempo. Entonces, no, es que el catecismo, para que realmente permee en los niños, tiene que llevar el ejemplo de los padres y el complementarlo. Al menos ya yo la catequesis que yo recibí fue más que todo el ejemplo de la familia donde yo vivía, que no eran mis papás biológicos, pero ahí donde yo recibí la formación, viendo y llevándolo a uno de chiquitillo a todas las devociones y celebraciones. Aunque no entendiera uno, ya eso le va quedando a uno. Entonces, como dice Carlos, la familia es el complemento fundamental para una vivencia real del cristianismo o de nuestra fe. Bueno, eso era que la familia es muy importante, no pueden dejar al catequista, lo mismo que en las escuelas, no pueden dejar a los maestros para que formen a los niños, es en la familia donde, por eso estamos en una sociedad tan distorsionada últimamente y tan violenta. Don José. Don José, abre su micrófono. Veo a don José que tiene la mano levantada. No sé si quiere siempre hablar. Sí, señor. Ajá. Está bien. Padre, como vos dijiste al principio, este es un tema que se las trae, porque los que hemos tenido la oportunidad de dar catequesis, se me viene a la mente lo que usted conversó acerca de qué pasa si se me presenta esa persona que es atea, esa persona que no tiene conocimiento alguno de lo que es la parte espiritual en su vida. Y está bien, yo súper comprendo y entiendo, y el mismo canon lo dice, ¿verdad? Que la familia es la base fundamental de ese organizar desde el principio, ese caminar del niño y pues, de nosotros, ya los adultos, en nuestra experiencia de cómo lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, pues ahí incluso reforzamos más eso. Pero me pongo a pensar yo, y ahí es donde entra ya, entre comillas, el cuestionamiento del reto de uno, ¿verdad? Como servicio a darse, a entregarse a la sociedad. Se me presenta ese niño
que los padres de familia, ni fu ni fa, les da lo mismo. O sea, el chiquito va porque incluso yo he tenido chicos en catequesis que vienen porque ellos quieren venir. E incluso hemos tenido chicos que el mismo padre o la misma madre se oponen a que vayan y siendo de nuestra religión católica, ¿verdad? Entonces es un tira y encoge de esa situación de que, o sea, de reflexionar y de analizar de, de ese papá y de esa mamá, de esa familia que les da fu ni fa, ¿verdad? Y para poder uno decir, en realidad, como, ¿cómo se llama? Como norma o como debería de ser, así debería de ser, pero bueno, en la realidad no. Pero sí me llama mucho la atención lo que usted acaba de comentar acerca de el pegue, desde el primer nivel hasta el noveno nivel con respecto a la catequesis. Eso sí es más cuestionable todavía, y en donde uno se da cuenta de que ya cuando el chico sale de tercer nivel, miren, en cuarto nivel el chiquillo ya viene con el pecho más salidillo, viene con el pelo diferente, más peinadito, más aquí, más allá, y esos mismos cambios que ellos van produciendo, pues por supuesto, van cambiando su personalidad y su pensamiento, y yo pienso que sí, que hay veces los libros se enredan un poquito esa cosa, y más aún lo enredan cuando nosotros somos muy radicales a la aplicación de ese libro como tal. O sea, que si me brinco una coma, ya hice todo mal. Porque ahora que yo tengo la oportunidad de estar 2 años en la coordinación de la catequesis aquí, yo me pongo a ver, o sea, no podemos culpar a nadie ni no, es como observación. Eh, eh, Habemos catequistas o así que somos muy radicales en el sentido de que si me brinco un párrafo, ya hice todo mal. ¿Ven? Entonces, también, padre, ahí entra otra cosa importante que es, ay Dios, hay detrás de nosotros un montón de personas estudiadas y nosotros simplemente lo que hacemos es ejecutar lo que nos traen. Y si uno quiere desviar ese amor hacia las personas que, como vos dijiste, en Upala, en los chiles, en aquellos que no tienen internet y eso, cómo es difícil en algunas ocasiones complementarse a lo que el libro me dice o al seguimiento que tengo que dar. ¿Ven? Entonces sí, es cuestionable eso. Viera que yo también, ahora que vos lo mencionas, yo me hacía la pregunta de ese también abrirse de nosotros como catequistas y bueno, pues si eso no se da en los hogares, en esa horita y media, de ahí uno aprovechar el mayor tiempo posible para tratar de que aquellos chiquitos de ahí se sientan un poquito diferente, ¿verdad? No se le escucha, padre. Padre, tiene el micrófono desconectado. No se Apagado el escucha. micrófono. Sigue apagado el micrófono, padre. Sigue apagado. Padre, su No se micrófono. escucha. No se escucha, padre. Bien, Ahora sí. bien, perdón. Ahora soy yo que estoy apagando ahí. Entonces, vamos, en el canon 776 pueden leer un poco sobre el párroco, su deber y su relación con la catequesis, que están ahí un poco. Bueno, vamos adelante pues. Dice el número 8.
Porque ahí, bien, dice, según costumbre antiquísima de la iglesia, no se admite a un adulto al bautismo sin un padrino tomado de entre los miembros de la comunidad cristiana. Este padrino le habrá ayudado al menos en la última fase de preparación del sacramento y después de bautizado contribuirá en su perseverancia en la fe y en la vida cristiana. En el bautismo de un niño debe haber también un padrino. Representa a la familia como extensión espiritual de la misma y a la iglesia madre. Y cuando sea necesario, ayuda a los padres para que el niño llegue a profesar la fe y a expresarla en su vida. Entonces, este número 8 nos recuerda que es muy importante, es muy loable que el que va a ser bautizado, sea un adulto o sea un niño, tenga un padrino que le acompañe. En el caso del adulto es que ojalá le haya acompañado en su última etapa. Ahora el catecumenado en la Comisión Nacional de Catequesis lo han dividido en precatecumenado y catecumenado. No sé por qué, porque solo hay un único catecumenado, pero bueno, metodológicamente lo dividen en precatecumenado y catecumenado. Entonces quiere decir que en el del adulto, ojalá que el que va a ser padrino se involucre en la formación, en el acompañamiento, en la madurez de ese adulto que va a recibir el sacramento del bautismo. Y en el caso de los niños, se dice que ojalá sea de la propia familia, dice acá el número 8 que estamos leyendo. Debe haber también un padrino, representa a la familia, tanto material como espiritual, ¿no? Acá lo da a entender como una obligatoriedad esta prenotanda. Sin embargo, en el canon 872 dice que en la medida de lo posible a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza y en el caso de los niños, y juntamente con los padres, presentar al niño que va a recibir el bautismo. Vea que dice en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, de tal manera que puede ser que bautice un adulto o un menor de edad sin padrino si fuese la urgencia. La norma va a ser que siempre tenga un padrino o una madrina. Sigue diciendo el canon 873. Dice, téngase un solo padrino o una sola madrina, o uno y una. Porque con ahora de esto del género, no se puede 2 varones o 2 mujeres llevar al bautismo. No es que yo me identifico como hombre y el otro se identifica como mujer o es transgénero o algo así. No, tiene que ser varón y mujer. Y yo creo que muy pronto hay que poner en las iglesias, nos reservamos el derecho de admisión, ¿no? Entonces, o en los sacramentos, ahora, cuando yo me incorporo a la iglesia a través del sacramento, ya, ¿qué número les estaba diciendo a lo último? Número 8. Ok, sí, no, el canon 872, 873, ¿verdad? Entonces, Correcto. que muy claro, digamos, cuando yo quiero ser católico y permanezco en la fe católica libre, voluntariamente, como se dice en el matrimonio, libre voluntariamente, yo acepto someterme a todas las normas disciplinarias o canónicas o legales de la iglesia. Nosotros no tenemos a nadie y no puede haber nadie a la fuerza en la iglesia. Porque van a llegar, que ya tienen que haber llegado, van a llegar. De pronto un varón nacido biológicamente varón como padrino y tal vez alguien nacido biológicamente varón, pero que es transgénero, ¿no? Entonces, dice ella que se ha convertido en mujer. Entonces, que no hay problema porque es mujer. Entonces, hay que decirle que no. Bueno, la iglesia entiende el varón biológica y genéticamente nacido con cromosomas XY y la mujer XX.
Es que me están discriminando, es que esto y que lo otro. Mire, esos son los requisitos. Si usted acepta esta parte de la iglesia, quédese en la iglesia. Si no, váyase de la iglesia. Sálgase de la iglesia, porque el que está dentro de la iglesia tiene que obedecer a Dios. Obedecer a Dios y sus mandamientos, sus normas. Si usted no quiere, porque su autopercepción y lo que usted quiera, sus libertades, sus derechos, etcétera, no aceptar esto, entonces no puede ser de la iglesia católica. No puede ser de la iglesia católica. Entonces, eso es un asunto de moral, ciertamente, y de debate, ¿no? ¿Qué va a pasar en el sínodo que se está ahora realizando? Bueno, con eso, si viene un transgénero y me dice que es mujer, y yo no dice que se perciben, dicen ser mujer, pero es un asunto de percepción acá en la mente. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, si una persona me dice, bueno, sí, yo soy transgénero, pero usted que nací biológicamente varón y en lo demás ustedes deben considerarme como varón, entonces no puedo ir de padrino, de madrina, puedo ir de padrino, aunque ponga vestido y pinte y todo lo demás, ¿no? Entonces, es un asunto que se las va a traer. Y yo creo que lamentablemente las leyes civiles, como he visto en Estados Unidos, en algunos estados, no distinguen esto, no distinguen esto. Entonces piensan que la iglesia tiene que someterse como lo hace el gobierno. Es que el Estado es muy diferente. El gobierno, el Estado de la iglesia. La iglesia es una institución aparte, privada, de índole privada, en donde nuestra pertenencia ahí está condicionada a someterme a toda la doctrina cristiana, y si no, pues tengo que abandonar. Varias veces yo he dicho en misa, el que le parece esto y lo cree y lo vive bien, y si no, pues váyase de la iglesia, por favor. Váyase a la iglesia y váyase al anglicanismo, váyase al séptimo día o al episcopaliano, donde lo acepten ahí, pero en el catolicismo no. Por lo menos por ahora, el cristianismo católico no, porque tenemos que seguir la evangelización cristiana. En estos días han hecho un burumbum algunos medios de comunicación con unas dubias que respondió el Papa. Los obispos tienen el derecho de consultar al Papa algunas cosas de cuestión de fe y costumbre. Hubo 5 cardenales que hicieron unas preguntas al Papa. Normalmente estas dubias se contestan sí o no. No fue la forma en que Francisco, o a quien Francisco encargó de contestar esto, probablemente al cardenal Fernández, que es el actual prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, hicieron como algunas apreciaciones, cuando normalmente se responde sí, no, nada más. Cambiaron el formato. Y entonces dicen, bueno, que el Papa está de acuerdo en las bendiciones de las parejas homosexuales. No, en las afirmaciones de eso no se dice. Se dice que es algo que está en debate, es algo que se está discutiendo. No es que sí. Y sin embargo, el nombre del Papa, o el Papa pone ahí, sin embargo, la iglesia tiene al día de hoy muy claro que las relaciones entre 2 varones y 2 mujeres es materialmente pecado. O sea, es pecado, es pecaminoso. Eso no, mientras que, la relación entre un varón y una mujer fuera del matrimonio es pecado también. La relación entre unos esposos no es pecado, es un mandamiento divino. Están avanzando hacia ese cumplimiento del mandamiento en función de la procreación. Aunque no termine siempre en la procreación. Entonces, esos son asuntos que, bueno, hay que ir haciendo conciencia en nuestra niñez, adolescencia y juventud. Bueno, en Costa Rica tuvimos el sábado una marcha, los niños son sagrados, un poco la idea era eso, o sea, no ideologizar o adoctrinar a los niños con estas doctrinas de género. En Canadá, hace poco hubo una inmensa también manifestación en Quebec de padres oponiéndose a esta doctrina que se imponen ahora en los textos de estudio de escuelas y de colegios, y ellos dicen, no queremos que adoctrinen nuestros hijos. Australia tuvo también otra manifestación parecida. Creo que en Inglaterra ha habido otra manifestación al respecto. Y bueno, ahí se va multiplicando este rechazo de estas ideologías, ¿no? Y hay el mundo está en una confusión bárbara que ya no sabe ni lo que somos, ¿no? La Asociación Internacional de Atletismo dijo
mujeres biológicamente en competiciones de mujeres, en natación, también la Asociación Internacional de Natación, mujeres biológicamente nacidas mujeres, no transgénero, qué sé yo. Ayer creo que eligieron un varón como Miss Universo en Portugal, ¿no? Eligieron a un varón, ya hay otro, es el segundo varón, nacido biológicamente como varón, que se elige como Miss de un país, ¿no? Ayer fue Miss Portugal. Entonces, bueno, y hay otro país, algunos otros países ya han dicho, creo que Italia dijo en los concursos de Miss Italia, solo las biológicamente nacidas mujeres pueden participar. Entonces vean que estamos en un relativismo que ya venía hablando Papa Juan Pablo II, insistió muchísimo Benedicto XVI, y a su manera el Papa Francisco un poco también. Papa Francisco está mucho a lo ecológico bueno, por razones obvias. Pero estamos en una disyuntiva del relativismo, donde cada uno es lo que este filósofo presocrático, no sé si era Anaxímenes o Anaximandro, él llamaba la homomensura. El hombre es la medida de sus cosas. Cada uno puede tener en su cabeza lo que diga que es y eso tiene que ser, y eso no se puede. Tiene que haber principios universales. Pero bien, entonces, volviendo al tema, aunque las prenotandas acá, 8, nos da a entender que es como obligatorio que haya un padrino, la codificación, en la última codificación, se nos dice que es en la medida de lo posible. O sea, hay que presionar para que haya un padrino. Si por algún motivo no se pudo, pues entonces se bautiza. ¿Qué hacen que ustedes como diáconos tienen un bautismo y llega y ya y están ahí la mamá, el papá y está el niño bautizado y al final ya no llegó el padrino y ya están ahí? Entonces ustedes pueden preguntar, bueno, ¿lo bautizan ahora o lo bautizan después? Si quieren bautizarlo ahora, ya ve a ver si entre los de aquí, de los que aquí hay, usted puede escoger un padrino que cumpla con los requisitos, por así decirlo. Y si dice no, de aquí ninguno, bueno, ya, si usted quiere en definitiva, se lo puede bautizar sin padrino. O diferimos la fecha y lo ponemos en otro momento. O a veces, mire, padre, es que estamos aquí en la comunidad de Chompipe Pelado y aquí todo el mundo está, y sucede, ¿no? Aquí todo el mundo está juntado, padre. Aquí yo tengo ya mi niño, tiene 8 años y es que no tengo quien me lo lleve de padrino o madrina, porque nadie está casado por la iglesia. Y sucede. Bueno, entonces ahí o aceptan así un padrino en ese estado o una dispensa o simplemente, bueno, no importa, bauticémoslo así sin padrino o sin madrina, bauticémoslo para que el niño no siga perdiendo esa gracia de ser hijo adoptivo, de ser hijo de Dios. Entonces bauticémoslo. Y se puede bautizar. Donde viene ahí el espacio de padrino, no se pone nada. Bien. Vamos al número 11. El ministro ordinario, número 11. No sé si mi redacción está igual que la de ustedes, o está más actualizada la de ustedes, porque el ritual que yo tengo de los sacramentos ya está viejito. Este fue el último 10, la última reimpresión, en el 2010. En el número 11 dice, el ministro ordinario del bautismo es el obispo. O sea, el obispo debería bautizar a todos los niños y adultos de esta diócesis. Pero, como eso es imposible, entonces él delega. Entonces, el obispo ordinario del bautismo es el obispo, el presbítero y el diácono, al que se les dan esas facultades ordinarias. Siempre que celebren este sacramento, recuerden que actúan como iglesia en nombre de Cristo y por la fuerza del Espíritu Santo, nunca en nombre propio. Aunque diga yo te bautizo, ego bautizo te, en latín, yo te bautizo no es en su nombre, es en nombre de la iglesia y de la iglesia en Cristo, que es cuerpo de Cristo. Y por la fuerza del Espíritu Santo. Sean pues diligentes en administrar la palabra de Dios y en la forma de realizar el sacramento. Vean que entonces ya aquí nos da dos estructuras o dos partes del sacramento. Una que es donde haya una palabra de Dios, una proclamación de la palabra, y otra donde está el desarrollo propiamente del sacramento. Pero antes de eso,
El canon 844 en el parágrafo primero nos dice: los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente solo a los fieles católicos, los cuales a su vez solo los reciben lícitamente de los ministros católicos. Vean que estamos hablando de licitud. Como ustedes no han llevado derecho canónico, cuesta un poco diferenciar entre validez y licitud. Entonces dice que los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente solo a los católicos. Entonces, ¿qué pasa si por algún motivo estoy en una misión, en una montaña, ahí en un pueblo muy rural, allá en la Amazonia, y llego a alguna comunidad y está enfermo un niño, pero es protestante, de familia protestante, y no hay un pastor que lo bautice? Entonces, o al revés, más bien, diga, pongámoslo al revés para entender. Llega el pastor y a una familia católica y está un niño enfermo y entonces hay peligro de muerte. Entonces el pastor viene y lo bautiza. Y él dice: yo te voy a bautizar por tu fe, a bautizarte, ¿no? Con agua dulce, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no para que te hagas evangélico, protestante de mi secta, sino para que tengas este sacramento según la Iglesia Católica, para que seas hijo de adopción por ese sacramento. Entonces lo bautiza. Ese bautismo fue válido, pero fue ilícito, porque quien debió bautizar a ese niño debió ser un ministro católico ordinario, es decir, que tiene el poder para tal, el obispo, el presbítero y el diácono. Entonces lo bautizó válidamente, sí, está bautizado, pero ilícitamente, porque tenía que haber sido un ministro católico. A los católicos deben bautizarlo un ministro católico, no de otra religión. Si no, se afecta la licitud, o al revés. Puedo bautizar, bueno, no sé los evangélicos si lo tendrán así tan desarrollado la normativa. Yo puedo bautizar a un evangélico para su secta, o lo mismo, por el caso de enfermedad o algo, queda válidamente bautizado, pero ilícitamente, porque yo solo puedo bautizar a los de la religión católica, no a uno que no es católico. Estamos hablando solo del bautismo, no de los otros sacramentos. Solo el bautismo. No, eso sí no se vale con la primera comunión, la confirmación, la unción de los enfermos. No, en el matrimonio puede ser. Cualquier persona puede recoger el consentimiento de una pareja. Por ejemplo, para adelantarme un poco, estamos en guerra, un estado de guerra, me vienen dos soldados que quieren casarse, una muchacha, un muchacho, y no hay un capellán, no hay un ministro. Yo soy bautizado, soy otro soldado, y entonces les digo: ya cásense. A ver, diga usted que se aceptan uno al otro, amarse, respetarse toda la vida hasta que la muerte los separe, se dan el consentimiento y ya están casados. Sobreviven. Yo después doy información a la parroquia: ante mí contrajeron matrimonio fulano y fulana en tal lugar, en esta necesidad, y están válidamente casados. Están casados porque se recibió el consentimiento, y ojalá haya un par de testigos ahí para eso. Don Franklin y Karen, abren el micrófono y les oímos. Padre, la consulta mía es la siguiente. Usted dice ahorita que única y exclusivamente los ministros ordinarios pueden o deben suministrar un sacramento. Anteriormente, Anita hacía la consulta en relación a la validez del sacramento en otras denominaciones. Entonces, aunque no tenga la bendición del agua como tal, ese niño, ese infante, ese adulto, lo que sea, queda bautizado porque ahí bendice también el agua, un ministro ordinario, nada más también. Aplica. Sí, bien. Un católico debe bautizar solo a otro católico. Por lo tanto, ese mismo principio podríamos decir que un protestante puede bautizar solo a otro protestante, ¿no? Entonces, ese principio actúa. Eso es para la validez. Otra cosa es la licitud del sacramento, ¿no? Que fue legal o no fue ilegal, pero es válido. Sí se hizo todo. Entonces, en el caso del agua, la Iglesia de los Santos Padres han entendido que una de las razones del por qué Jesús entró al Jordán para ser bautizado por el Bautista fue para habilitar, o como dijo usted bien, santificar todas las aguas dulces del mundo.
de tal manera que puedan servir para el sacramento del bautismo. No es que si el agua está bendecida, sí se puede bautizar, y si no está bendecida, no se puede bautizar. No depende, eso es algo que la iglesia ha añadido, la bendición del agua. Pero esa agua, cualquier agua dulce ya está habilitada, tiene el poder al haber tocado el cuerpo divino, el cuerpo de Jesús, Dios y hombre verdadero. Ha quedado ya, Jesús le ha transmitido, por así darnos a entender, ha transmitido el poder a todas las aguas dulces para bautizar. Entonces, aunque el pastor no haya bendecido el río o el lago, va a ser válido porque se ha usado agua dulce. No se dice que la materia es agua dulce bendecida, no. Simplemente se dice agua dulce y limpia, agua dulce. Y la fórmula trinitaria, ¿no? Agua, esto. Entonces, la invocación, la bendición e invocación a Dios sobre el agua, lo que hacemos es pedir como que la gracia de Dios también derrame sobre esas aguas, como lo hacían ustedes, bueno, lo hice yo acá, bueno, lo repetíamos más o menos ahí, oh Dios que realizas, oh Dios, etcétera. Entonces, no depende si el agua está bendecida o no para que sea válido un sacramento o lícito. Esto no necesariamente, porque no sé si los pastores harán algo sobre el agua o algún rito, alguna bendición o algo, I don't know, pero no depende de eso. Solo agua limpia, agua dulce y la fórmula trinitaria. Y Gracias. repito, a los católicos los debe bautizar un católico y a los protestantes los debe bautizar otro protestante. Si es con la materia y forma, lo tenemos por válido nosotros. Yo creo que ellos no aceptan el nuestro. Hasta donde yo entiendo, los protestantes pentecostales, las iglesias tradicionales, la anglicana, luterana, episcopaliana, que es la anglicana, pero así se le llama en Estados Unidos, sí aceptan el bautismo y los sacramentos de la iglesia católica, y nosotros los de ellos, con algunas condiciones. Pero los pentecostales no. Todo ese montón de septas, aunque hayan sido bautizados acá, ellos los vuelven a bautizar de nuevo porque fueron bautizados por la herejía, por lo demás. Bien. El número 12 nos recuerda que por ser los obispos, los principales administradores de los misterios de Dios, así como también moderadores de toda la vida litúrgica en la iglesia que se les ha sido confiada, son ellos, en definitiva, los que tienen el deber de administrar todos los sacramentos a todos los fieles de su diócesis, que lo pidan convenientemente. Siempre está esa expresión, que lo pidan convenientemente. En el número 13 nos dice a los sacerdotes con cura de alma, los sacerdotes con cura de alma, o sea, que están en una parroquia, deben prestar su colaboración al obispo en la instrucción y bautismo de los adultos de su parroquia. Igual también más adelante nos dice con los niños y con los padrinos. Pues es el párroco, el que está con este deber de ayudar al obispo a informar, prepararlos para el sacramento y administrar los sacramentos. El número 14 dice los demás presbíteros, o sea, vicarios parroquiales, residentes como yo, o religiosos, o ya retirados, pensionados, etcétera. Los demás presbíteros y diáconos, por ser los colaboradores del obispo y de los párrocos en su ministerio, también tenemos la autoridad, el poder de preparar para el bautismo y de conferir también el sacramento del bautismo, de acuerdo con las instrucciones que nos haya dado el obispo y el párroco. De hecho, el mismo día de la ordenación, el obispo da al nuevo sacerdote las licencias, le transmite todos los poderes, las facultades para administrar en nombre de él, en donde vaya, administrar en nombre del obispo los sacramentos, excepto el orden sacerdotal. Eso solo lo puede hacer un obispo, no otro sacerdote. Un sacerdote no puede ordenar obispos, ¿no? Aún en caso de necesidad. Un obispo, un sacerdote no puede ordenar a otro. Si no hay obispo, bueno, él tomará las responsabilidades en caso de alguna situación, una guerra o algo así, quedaron en una isla, etcétera, remota. El sacerdote tomará las potestades que pueda tener un obispo, excepto ordenar a otros, pero es solo un obispo ordenar otro obispo, y obispo ordenar sacerdote. Bien, entonces, ahí viene la función, el 14, el 15,
como otros sacerdotes y también los diáconos ayudan en esta parte de preparar y de administrar los sacramentos. Número 16, ya lo hemos hablado, de las prenotandas. No habiendo sacerdote ni diácono, en caso de peligro inminente de muerte, cualquier fiel, y un fiel, en el código, un fiel es todo bautizado. Cualquier bautizado y aún cualquier hombre que tenga la intención requerida puede, y algunas veces hasta debe, se le va a obligar a conferir el bautismo. Pero si no es tan inmediata la muerte, el sacramento debe ser conferido en lo posible por un fiel y según el rito abreviado. Entonces, cualquier fiel bautizado puede bautizar, en el caso de un peligro inminente de muerte, a otra persona válida y lícitamente, sin ningún problema, usando siempre, respetando la materia y la forma. Y hasta acá da a entender, dice que cualquier hombre, hasta podría ser que hasta en el caso de una muerte inminente, en el caso de una muerte inminente, podría un no bautizado bautizar a uno como en su rito, ¿no? Pero eso es, no, en realidad abre la posibilidad, pero hay tres tipos de bautismo, vamos a hablarlo de una vez acá. El bautismo, para salir de esto, el bautismo de sangre. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hay varios ejemplos mártires, ¿no? Yo estaba en el proceso del catecumenado, prepararme para el sacramento del bautismo. Ahorita cae el Imperio Romano, imaginemos unos 2000 años atrás, cae el Imperio Romano, la Guardia Pretoriana rompe mis paredes y todas mis puertas, me entra y me dice, tú eres acusado de ser cristiano. Y yo le digo, no, me estoy preparando apenas, no soy cristiano, no importa, pero vas a hacerlo, entonces vamos y te matamos. Me llega, me cortan la cabeza o como sea, me martirizan. Entonces, la iglesia ha entendido que esa sangre derramada es la forma de ser en la que esa persona fue bautizada. Eso es lo que conocemos como el bautismo de sangre. Funciona solo en los mártires. Entonces, como dice ahora, cualquier ser humano puede bautizar, aunque no esté bautizado, puede bautizar a otros si la muerte es inminente. Pero si esa muerte es por ser cristiano, entonces mejor no, porque va a operar en mí el bautismo de sangre, va a operar el martirio. Entonces, ese es el bautismo. Casi no se ve en nuestro tiempo, pero puede que en algún momento suceda y debemos tener claro que es válido ese sacramento de sangre. Me comentaban acá el martes, ¿qué pasa si mi hija, me decían acá, tan lamentable, estaba embarazada 3 meses y por una eclampsia, por algo, el niño no muere en el vientre materno, ¿no? Entonces, bueno, si estaba en la mente de esos padres que habiendo nacido el niño lo iban a bautizar, entonces aquí opera el bautismo de deseo. Es el segundo bautismo, el bautismo de deseo. El deseo de aquellos padres de haber bautizado a su hijo, si hubiesen tenido el tiempo para hacerlo, pero no dio, nació y en segundos murió, o si hubiese nacido vivo bautizado, porque los sacramentos se dan a los vivos, no a los muertos. Eso es otra cosa de aclarar. Excepto el sacramento de la unción de los enfermos. Si yo no tengo una duda de que está vivo o muerto, pero ya yo puedo tocarlo. Si todavía hay calor en el cuerpo o no hay palidez de rubor mortis, pues no está vivo. Lo unco, pero si ya está bien frío, bien pálido y todo, ya, y además tieso, ya tiene el rigor mortis que se llama, está rubor mortis, rubor es el color, rubor mortis, y está el rigor mortis. El rigor mortis es la dureza. Durante unas horas el cuerpo recién fallecido se endurece completamente. Ya después se vuelve flácido, se puede acomodar. Entonces, si yo ya veo que hay rubor y rigor mortis, entonces, aparte de no bautizarlo, pues tampoco le voy a dar la unción de los enfermos, porque ya hay esos indicios de muerte. Pero sí, repito, el deseo de los padres de que aquel hijo que murió en el vientre materno o al nacer murió, iba a ser bautizado, ahí se opera el sacramento del bautismo. Entonces, el niño nace, a los segundos, a los minutos muere,
Entonces lo llevamos a la iglesia, pero aunque se entiende el bautismo de deseo, se le va a celebrar el rito de exequias de un párvulo, así se le llama al menor de edad, párvulo, un párvulo no bautizado. Entonces, si ustedes van a celebrar como diáconos o como ministros, van a presidir un rito de exequias de alguien que nació y a los minutos murió, nadie lo bautizó, entonces, aunque haya el deseo, sí, espiritualmente está bautizado y va a ser reconocido, creemos que como va a ser por Dios reconocido como hijo suyo, por el bautismo de deseo, pero se le van a hacer las exequias, el rito de exequias de un párvulo no bautizado. Y la tercera fórmula, que a su vez es la primera, pero la he dejado de último, es la primera y es la común, es el bautismo de infusión, o el bautismo con agua, digamos. El bautismo con agua que puede ser por infusión o por inmersión. Ya hablamos acá, puede ser nada más en la cabeza, infusión, o puede ser introducirlo todo él en una pila apropiada, inmersión. Ese es el bautismo de agua. De agua con la fórmula trinitaria. Tanto en el bautismo de sangre como de deseo, no hay materia ni hay forma. No hay materia ni hay forma. Solo está operando en el bautismo con agua, sea por inmersión o sea por infusión, nada más. Pero hay esos tres tipos de bautismo, ¿okay? Que son reconocidos también por la iglesia. Antes se hablaba que los niños no bautizados iban al limbo, se hablaba del limbo. Hoy la iglesia ya no predica sobre el limbo. Ahí van los niños nacidos no bautizados. Hoy se ha desarrollado el bautismo del deseo y entonces esos niños, aunque no hayan sido bautizados materialmente con agua, espiritualmente el deseo de los padres sí, porque ellos son bautizados. Pudieron haber bautizado a su hijo al nacer. Una madre, su hijo nace, puede coger agua y bautizarlo recién salido del vientre materno. Su misma madre, si ve que hay algún peligro, el papá, un hermano, un tío, la abuela, etcétera, pueden bautizarlo. Bien, el número 17 dice: todos los laicos, como miembros que son de un pueblo sacerdotal, especialmente los padres y por razón de su oficio, los catequistas, las comadronas, las asistentes sociales, las enfermeras, médicos, cirujanos, deben tener interés por conocer bien cada cual según su capacidad el modo correcto de bautizar en caso de urgencia. Corresponde a los presbíteros, diáconos y catequistas el instruirles. Cuiden los obispos de que dentro de sus diócesis existan los medios aptos para esta formación. En muchos hospitales hay un capellán, en otros no hay un capellán. Aquí nos está diciendo que es importante que demos una preparación, por ejemplo, ya dice acá, médicos, enfermeras, parturientas, en el caso de fuera de un hospital, obstetras, ginecobstetras, para que puedan bautizar, sepan lo que se requiere, la materia y la forma. ¿Y cómo bautizar? Puede ser con unas gotitas, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ante un riesgo inminente de muerte. Si no es inminente el riesgo, dice que no se bautice, que se difiera. O sea, se deje para otra oportunidad. Pero si es inminente, muy alto el riesgo, está por encima del 80-90% bautizado. Aquí nos recuerda que debemos de instruir a esas personas sobre cómo hacer esto. Bien. Dice acá, en el número 18, ya son los requisitos para celebrar el bautismo. El agua del bautismo debe ser agua natural y limpia para manifestar la verdad del signo y hasta por razones de higiene. Aquí estamos hablando de la materia. Agua natural, pero agua dulce, recuerden, no se puede hablar del mar. La fuente bautismal o el recipiente en el que se prepara el agua, cuando en algunos casos se celebra el sacramento, el presbítero debe distinguirse por su limpieza y estética, o sea, que la fuente bautismal sea algo estético, bonito, agradable, y que esté limpia esa agua. A no ser caso de necesidad, el sacerdote y el diácono no deben bautizar sino con agua bendecida a este fin, o sea, a fin del sacramento del bautismo. A no ser necesidad, porque puede que no haya tiempo. O
sea, esta oración me puede llevar a mí 2 minutos, pero esos 2 minutos no los tengo para con el menor que está muriendo, la persona que está agonizando. Puede que no me dé 2 minutos, entonces de una vez se le va una encima, como viene el pachuco, se le va encima a usted y lo bautiza. Entonces, pero si hay el tiempo y todo, debe de bendecirse el agua para proceder con el bautismo. Sigue adelante, dice, el agua consagrada en la vigilia pascual, vea qué diferencia. Arriba se habla de bendecida, se habla de bendecir agua y aquí se habla de consagrar. Ya es un agua mucho más especial. Consagrada en la vigilia pascual, consérvese en lo posible durante todo el tiempo pascual y empléese para afirmar con más claridad la conexión de ese sacramento con el misterio pascual. Entonces, si esa agua se puede preservar moviéndola y todo, sobre todo que tenga movimiento para que no se quede quieta y se pudra, por así decirlo, puede seguirla usando durante la cincuentena para los bautizos que vayan durante esa cincuentena. Esos casi 2 meses, simplemente que tenga movimiento, estarla ahí mezclando, volviendo. Entonces ya no bendigo el agua, sino que se hace una acción de gracias sobre esa agua para bautizar. O si es para las misas, para asperjar, voy, la tomo de ahí, nada más doy la acción de gracias por el agua bendecida, puedo agregarle sal si quiero, y voy a asperjo el pueblo. Pero en la medida de lo posible, tiene que ser agua limpia, bendecida. El número 22 dice, tanto el rito de inmersión, que es más apto, ese es el que más se recomienda, para significar la muerte y resurrección de Cristo, como el rito de infusión, pueden utilizarse con todo derecho. Los dos son enteramente válidos, o uno o el otro. Vamos con la fórmula. Las palabras con las cuales se confiere el bautismo en la iglesia son: yo, no me dice mi nombre, yo Hugo, yo Anita, yo Francisco, yo Zacarías, yo Mar, yo José, yo Tere, yo Franklin, yo Karen, yo Carlos, yo Marcos. No. Yo nada más simplemente, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula trinitaria obligada, exigente, para que el bautismo sea legal. Si yo nada más le echo unas gotitas a un niño que está muriendo, yo te bautizo y le echo agua y nada más dice eso, no quedó bautizado. Aunque tenga ahí un tarrito de agua bendita que el padre me haya dejado a propósito de eso, ¿no? Puede ser que en esas unidades de neonatos el sacerdote haya dejado ahí una pequeña recipiente con agua bendita al propósito para esto. Lo tomo de una fuente bautismal, por ejemplo. Pero a veces yo te bautizo, le echo una gotita, no dijo el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, no quedó bautizada la persona. Bien, dispóngase un lugar adecuado para la celebración de la liturgia de la palabra, porque ya les digo, todos los sacramentos va a llevar la palabra y va a llevar la parte de la materia y forma, el rito propiamente del sacramento. Número 24, ¿verdad? Que dispóngase un lugar adecuado para esto y el bautisterio, que es para bautizar. El bautisterio en latín. Bueno, y el número 29, muy importante. Bueno, el número 27, repasa un poco. Dice, todos los niños nacidos recientemente serán bautizados a ser posible en común el mismo día. Eso era muy común antes, cuando se podía. El mismo día del nacimiento, que lleven al padre y lo bautice. Pero bueno, eso era más que no había tanta medicina como la de hoy, ¿no? Antes eran muy difíciles, nacían muchos niños, pero no vivos, porque o moría la madre o moría el niño durante el parto. No había la medicina de la ciencia que tenemos hoy en día. Pero sí, lo más pronto al nacer se haga el bautismo en el caso de los niños. En el caso de los adultos, dice el 28, en su lugar, se hablará más detalladamente del tiempo del bautismo. Está hablando del catecumenado. Tanto de los adultos como de los niños, la preparación del sacramento. De todos modos, a la celebración del sacramento se le debe dar siempre sentido pascual. Es decir, siempre ojalá en la Pascua sean los bautismos y si no en Pascua, en domingo. Y si no, por razones pastorales o a cualquier otro día. Y terminamos, bueno, el número 29 dice, los párrocos deben anotar, ya doy la palabra,
Los párrocos deben anotar cuidadosamente y sin demora en el libro de bautismos los nombres de los bautizados, haciendo mención también del ministro que los bautizó, de los padres y padrinos, del lugar y del día del bautismo. ¿Cuántos problemas tenemos hoy porque el padre lo bautizó en una comunidad y no lo registraron en la oficina, o no llevó la información, o perdió la información, la dejó en el carro y ahí se le olvidó? Y bueno, ay Dios, eso es de nunca acabar. Entonces hay que tener un grandísimo cuidado con los bautismos y aún muchísimo más con el matrimonio. Sobre todo reportarlo al registro. Don Zacarías, abre el micrófono y lo escuchamos. Sí, padre, verás que me pareció interesante conocer un poquitito sobre eso que hablaba usted del limbo. Yo me acuerdo que antes se hablaba muchísimo de eso, ay, que el niño hay que bautizarlo porque si no se va al limbo. Hoy en día, pues ya eso como que ya está en desuso, ya no se habla. ¿Existe ese estado o qué es eso? No, el limbo era, en el desarrollo teológico no había como ese desarrollo del bautismo del deseo que llamamos hoy en día. Entonces, ya no eran hijos de Dios, no habían pecado, entonces el limbo era como un lugar que ni el cielo ni el infierno. Ni es el infierno donde están sufriendo penas del infierno, ni es el cielo donde están gozando de la dicha de Dios, porque como no son hijos de Dios, entonces se entendía así muy católicamente, muy restringidamente, entonces no podían entrar al cielo, entonces estaban en el limbo. Ni era gallo ni era gallina. Entonces ya hoy no se habla del limbo. Entonces esos niños tienen bautismo de deseo, o aunque nunca haya sido, fue musulmán o un increyente, un ateo, nunca fue bautizado cristiano ni nada, pero llevó una vida de obras buenas, de caridad, y aún las personas no creyentes reconocen que han hecho algo malo y se arrepienten a sí mismas, recapacitan, esto que hice está mal. Y entonces eso les puede llevar al cielo. Ya hoy sabemos que entendemos que el cielo no es solo y solamente para bautizados. Cualquier persona que ha hecho el bien, ha pasado haciendo el bien, esa persona puede alcanzar la gloria celestial porque Dios en su gran misericordia tiene muchos caminos para llevarnos hacia Él. Don José, abre el micrófono y le escuchamos. Gracias, Padre. No está ni entre el cielo ni entre el infierno, dijiste vos, pero no tiene que ver nada con el purgatorio. No, no, el Excelente, gracias. purgatorio es un estado transitorio. Al purgatorio van todos los que van a ir al cielo, o sea, tuvieron lo necesario para ir al cielo, pero no pagaron, no purgaron, no se limpiaron de algunas consecuencias de su pecado. El pecado fue perdonado por Dios, pero queda una consecuencia, una pena temporal que hablamos nosotros en lenguaje humano, una pena temporal. Entonces, en el purgatorio se sufren las penas del infierno, o sea, los tormentos, las angustias del infierno, solo que de manera temporal, hasta que esa persona pague eso, por así decirlo, y ya pueda ser admitido en el cielo. Obviamente nosotros pensamos en razones de tiempo, de segundos, de minutos, de días, de horas o de años. ¿Cuánto? Eso no opera ahí porque después de que morimos ya quedamos en la intemporalidad. Ya no hay tiempo. Y la iglesia sí ha reconocido en el desarrollo de la teología de la oración por los difuntos que nosotros podemos rezar, aportar para acortar, por así decirlo, ese periodo o aportar lo que le haga falta para que esa persona pase al cielo. Dentro de ello, las indulgencias plenarias. Yo puedo ganar una indulgencia plenaria por mí o por un muerto. O la iglesia por tal motivo va a conferir una indulgencia plenaria, que es el perdón de la pena temporal. Bueno, pues yo lo voy a ganar, pero no para mí. Voy a ganarla para mi papá, para mi mamá. Si estuviese en el purgatorio, no lo sabemos. Si estuviese en el purgatorio, que le sirva, entonces esa alma pasaría inmediatamente al cielo, porque Dios, reconociendo el poder de Pedro, eso solo lo puede conceder el Papa. Las indulgencias las maneja y las otorga solamente el Papa. Aquel poder de Pedro te da a ti, no a los otros 11, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates, yo lo ato arriba, y lo que desates, yo lo desato arriba. Entonces, solo el Papa puede conceder la indulgencia, y en eso de que Dios se somete a la voluntad de Pedro, si lo ata, yo lo ato allá, si lo desata, yo lo desato allá, entonces el Papa puede conceder esa indulgencia plenaria y yo puedo ganarla por esa alma.
si ya está en pensando que está en el purgatorio, si está en el infierno, pues no sabemos si está en el infierno o no, pues ni modo, ya no opera nada, no le beneficia en nada, no le beneficiará en nada, solo y solamente para esas almas que están en ese estado transitorio entre tierra y cielo. Bien, vamos a quedar acá sobre el bautismo. Yo creo que hemos visto como lo más general sobre el sacramento del bautismo. La otra semana vamos a ver cómo estamos con otro sábado. Una clase, a ver. Sábado 14, sí. Sí. Sí tengo clases con ustedes. Después de aquí toca salir corriendo para Guayabo. Yo, padre, Entonces, continuaremos. Si veo que algo me faltó, sobre todo sobre el canon, sobre los sacramentos, entonces repasamos esa parte del sacramento y entraríamos a la confirmación para seguir el orden de los sacramentos de la iniciación cristiana. Entraríamos a la confirmación, si Dios quiere. padre, ese sábado yo no podría asistir porque precisamente voy para Liberia. Vamos a hacer una Ok. presentación de candidatos al diaconado también nuevos para el 2024 y tenemos que acompañarlos a ellos allá en Liberia, Curia. Ok, usted, pero los demás no. Los demás sí pueden asistir, solamente yo Ok. en este grupo. Bien, entonces ahí graban la clase y ahí la ves grabada. De acuerdo. Bien. Nos vemos, Zacarías, en la curia el próximo sábado. Ahí nos vemos, sí, ahí me invita. Ah, bueno. Tengo que llevar los bananos, ahora que me acuerdo. Eso sí, cierto, sí.